Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto nuevamente acompañarles a través de la palabra de nuestro Dios y poder analizar lo que Dios quiere para nuestras vidas y sobre todo de una manera bíblica y no de una manera personal. Así que vamos a leer el texto que nos corresponde y vamos a leer los versos 9 al 14. Estamos en Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos permites tener tu palabra, nos permites tener el entendimiento para poder comprender lo que tú quieres, y te rogamos, Señor, que toques nuestro corazón de manera que nos estimules a poder hacer tu voluntad y que podamos siempre ponerla en obra. Así que te pedimos, Señor, que nos dirijas a través de este tiempo y que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto para la gloria tuya y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, la vez pasada quedamos en el verso 8, que decía que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no era de vosotros, sino que era un don de Dios, no por obras. Empieza a decir ahora el verso 9, para que nadie se gloríe. Y esto es lógico, porque si nosotros fuésemos salvos por obras, de alguna manera podríamos decir yo me salvé. Yo hice esto, yo hice aquello, y quedaría nulificado la obra de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que esa es la obra que verdaderamente vale y nos salva. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de quién? De la fe, ¿pero en qué? En Cristo Jesús, ¿sí? O sea, no es la fe en que voy a ser salvo, no es la fe en una persona, no es la fe en una religión, es la fe en Cristo Jesús. Por eso, de alguna forma, nos dice que no es por obra, sino por la obra de Dios en la cruz del Calvario. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto, de alguna forma, es uno de los propósitos para los cuales fue creado el ser humano, el hombre, es para hacer buenas obras. No nos creó para hacer malas obras, no nos creó para atacar, engañar, para matar, sino nos creó para hacer buenas obras, para ayudarnos los unos a los otros. Ese debería de ser el propósito. Eso es, digamos, parte de la humanidad. Cuando tú ves allí a una persona pidiendo a lo mejor corriente para su batería y tú tienes la forma, el tiempo y todo para ayudarlo, hazlo. De eso se trata, que si tú ves que una persona se cayó, tú vas y le levantas, le ayudas a levantarle. Si alguien te pide una moneda y tienes la posibilidad para otorgársela, dásela. Y así en muchas áreas hemos sido creados para buenas obras. Y le voy a decir una cosa,
Las buenas obras las hacen justos y las hacen injustos. Las hacen buenos y los hacen malos. ¿Sí? Los malos también saben hacer buenas obras. Pero por esa razón no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me salvé porque yo di, porque yo hice, porque yo aquí, porque yo acá. No es por obras. La salvación nunca ha sido por obras, sino por fe. Y Abraham, el padre de la fe, el padre de Israel también, se le llama así porque creyó y le fue contado por justicia. Así que esto es algo que nos debe animar. Estamos creados para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios nos creó para buenas obras. Sigue el texto 11. Por tanto, aquí hace una transición, un conectivo de resultado. Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y entonces, acuérdense que ustedes antes de Cristo, antes de creer, eran llamados así, incircuncisos. La razón es porque en aquel tiempo, verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, aquí hay algo bastante interesante que debemos tomar en cuenta. En aquel tiempo estabas primero sin Cristo, o sea, perdidos. Pero después dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Y entonces uno se pregunta, ¿en Cristo yo soy ciudadano de Israel? Porque si yo ahora mismo quiero ir a Israel, no puedo comprobar mi ciudadanía israelita. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, de una ciudadanía espiritual. Como somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando, como somos Israel, espiritualmente hablando, porque procedemos de Abraham, el padre de la fe. En ese sentido, no es que seamos judíos ni que tengamos que judaizar. No, está hablando de una forma espiritual, porque nuestra ciudadanía no es en el cielo, sino en la, no es en la tierra, sino en el cielo, en la ciudad celestial llamada la Jerusalén celestial o Israel celestial. Entonces, a eso se refiere, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ajenos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, que Dios mandaría a un Mesías que iba a perdonar al pueblo de su pecado, y nosotros somos de esa parte de ese pueblo perdonado, y por tanto hemos obtenido la ciudadanía celestial y también estamos cerca de esos pactos de promesa de salvación. Tenemos la esperanza que si morimos hoy iremos a la patria celestial, y estábamos sin Dios, pero ahora Dios vive en nuestro corazón. Por eso el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora, es decir, en el presente, vosotros, y es un presente continuo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El vínculo es la sangre de Cristo. Lo que nos acerca a Dios es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el que nos lleva al Padre. Así que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, no las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el verso 14 también dice, porque Él es nuestra paz. En Romanos 5, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo somos perdonados y ya no somos convictos, sino ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Así que sigue diciendo que de ambos pueblos hizo uno. Y esto es sumamente importante porque el del pueblo que está hablando no es del pueblo Israel
y de algún otro pueblo, sino que está hablando de los gentiles y de Israel en la iglesia. No los gentiles y otro pueblo a Israel, no, no. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel tiene un propósito y la iglesia tiene otro propósito. Israel tiene un propósito terrenal, la iglesia tiene un propósito celestial. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso, porque al final a veces confundimos el reino de Dios en la tierra y el reino de los cielos. Así que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Allí donde se acuerdan que le preguntaron a Jesús acerca de un hombre que murió y su hermano se casó con su esposa y así 7 hermanos, y los saduceos preguntaron, ¿cuál de ellos será su marido en el cielo? Y era sarcasmo y burla, pero Jesús les contesta con la palabra y les dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles. Pero si vemos en el Apocalipsis, Israel terrenal se reproduce. Israel celestial no se reproduce. Entonces estamos hablando de 2 pueblos. Y aquí muchos estarán a favor y otros en contra, pero eso es lo que yo veo en la Escritura. Y sigue diciendo el verso 14, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabe? Había una pared intermedia de separación que ahora de alguna manera entendemos que es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero ahora tenemos acceso, no solo judíos, sino también los gentiles, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y podemos de alguna manera entrar a la presencia misma de nuestro Dios a través y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta pared, Dios en Cristo la derriba para que seamos salvos, seamos hijos y tengamos una ciudadanía celestial y dejemos esta terrenal, porque no pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos. Así que hasta aquí vamos a dejar esta porción de la palabra de nuestro Dios. Próximo miércoles seguimos con nuestro estudio a la carta a los Efesios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas a través de ella. Rogamos que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas y que también nosotros seamos hacedores de tu palabra y que podamos gozarnos porque te pertenecemos y pertenecemos al cielo, al lugar celestial que tú has preparado para los que creen y se arrepienten en Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.